acompañada de Alfonso Cordero de Cordero CPA, siempre feliz de poder escucharlo y aprender acerca de taxes, de todo lo correcto que debemos hacer para estar bien en este país y no tener esas deudas que pueden ahogarnos. Pero yo quiero que usted me cuente, de un cliente en el Doral que resolvió una deuda grande con el IRS. ¿Cómo hizo? Mira, tenemos muchos casos, obviamente, a través de todos estos tiempos son miles de casos que hemos ya atendido. Y tenemos una señora, una viuda, que ya le cambió el estatus, ¿no? Era una señora casada, se muere el esposo. El esposo era la fuente mayor de ingresos. Y ellos habían acumulado unos ingresos buenos a través de un negocio que tenían y tenían una deuda con el IRS. Esa deuda estaba bien, estaba en un plan de pago y todo. Pero ahora, al morir el esposo, se va el ingreso mayor de la casa. Al irse el ingreso mayor de la casa, la película le cambia a la señora. Claro. Ahora ya no puede ir al cine. Ahora no puede ir a hacer las uñas 3 veces. Ahora ya tiene que cambiar las cosas. Entonces, no, pero esa es la realidad de la vida. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Dentro de esas cosas, ahora no tiene el dinero que tenía antes para cumplir con el plan de pago de la IRS. Entonces ella entra, nosotros entramos en la conversación, comenzamos a hacerle las preguntas correctas, ¿verdad? Y vamos dándonos cuenta que es una candidata perfecta para hacerle una oferta a la IRS y decirle a la IRS, mira, cambió la película a la señora, vamos a interrumpir el plan de pago, no vayas a sacarle el próximo mes porque no hay dinero en la cuenta. O sea, ya te lo estoy diciendo de plano, no me le saques dinero y vamos a hacer una oferta. Empezamos los preparamos todo, y definitivamente al final logramos que le perdonaran Ay, qué bueno. 90% de la deuda. Excelente. O sea, imagínate, si debía 50,000, pagó 5,000. Si debía 100,000, pagó 10,000. No te quiero decir que debía $500,000, pero para que tú tengas una idea de cómo era la deuda que tenía la persona y el problema que había arriba, ¿no? Entonces, sí es posible, se puede resolver y la experiencia está ahí con los casos que hemos ayudado. Bueno, pero está interesante ese caso de la señora, de la viuda, pero ¿me puede dar un ejemplo también donde hayan logrado salvar un negocio en riesgo, por ejemplo? Mira, en Orlando tuvimos un caso de un señor también que tenía un negocio, estaba caminando, y como todos los negocios que tienen sus etapas, ¿no? Hace unos cuantos años, no sé, quizás usted no estaba acá en el país todavía, pero en el 2008 hubo una debacle del real estate en Estados Unidos. Entonces, era un momento donde una propiedad que podías comprar en $300,000, ahora la podías comprar en 30,000. Imagínate cómo cambió la película. Sí. Eso ocurrió, eso lo vivimos. Yo viví esa etapa de la vida, ¿no? No me pasó eso a mí, pero yo viví ese momento de la vida. Y tuve ayudar a muchas personas que, debido a lo que estaba ocurriendo, acumularon unos excesos de deuda con el IRS en sus negocios. Ese exceso de deuda ya no lo podían cumplir. Entonces preparamos todo el caso y fuimos a sentarnos con cobradores y con el IRS para decirle, mira, la realidad es que le cambió la película. Aquí este negocio antes facturaba $1 millón, ahora apenas está facturando 200,000. Entonces no tiene esa capacidad que tenía antes de ese dinero. Entonces necesitamos, para que el negocio no se muera, hay que ayudar y todos tenemos que cooperar. Y uno de ellos es IRS. Y a esa persona le pudimos rebajar casi $400,000 en una deuda que tenía. O sea que son etapas donde tanto personas naturales, individuos, como negocios se pueden beneficiar de ir a un proceso de negociar con el gobierno. Bueno, usted tiene muchas historias y testimonios interesantes donde ha ayudado a tanta gente, pero por ejemplo, ¿recuerda cuál ha sido el ahorro más grande que Cordero CPA le haya conseguido a un cliente? Así como el más grande. El más guau. Sí, el que uno diga, ¡oh! Sí, mira, el más grande es uno que casualmente me consiguió a través de un segmento de La Nueva. O sea, la esposa estaba oyendo La Nueva, me ha oído varias veces. Y precisamente oyó un segmento parecido a este hace muchos años, estoy hablando de casi más de 20 años atrás. Y la persona me contacta y me viene a ver, mi esposa me mandó y vino a verme. Entonces cuando me viene y me presenta el caso, él tenía una deuda. Te voy a hablar de datos y después vamos a ver cuál es el número, ¿no? Él tenía una deuda, empezamos a trabajar y nos dimos cuenta que la realidad que él le había cambiado la película. En el presente no le podía hacer frente a la deuda que tenía anteriormente. Aparte que también en ese caso particular nos dimos cuenta que la deuda estaba mal. Había sido parte de un error del IRS en lo que estaba exigiendo. Entonces nos montamos en esa película. Ese fue un caso que nos tomó como casi 4 años. Wow. Tuvimos que ir, de hecho, a Washington, D.C., tuvimos que ir a reunirnos con personas en físico y logramos rebajar la deuda. Al final, ¿sabes cuánto pagó el cliente? ¿Cuánto?
cero. Pago cero. Qué Pero la bueno. pregunta original tuya no era si pago cero. La pregunta es cuánto se ahorró. ¿Cuánto se ahorró? ¿Cuánto piensas que se ahorró? Dime, dame un No sé, número. 1 millón, medio millón. Dale para arriba, dale para Para arriba. arriba, 10 millones. Dale para arriba. 20 millones. Dale para arriba. 30, 40 millones. El caso estaba en los 70. Pero, y era un error. Y había sido un error. Pero son esas cosas que ocurren. Créame, el IRS comete a todos los niveles, a nivel de ese tamaño y a niveles pequeños errores. Nosotros diariamente con eso es que trabajamos. Cuando una persona viene, lo primero que hacemos es evaluar la deuda para validarla. Claro. Y si no es válida, aquí hay trabajo. Ahora mismo estamos haciendo un caso de una persona que tiene una deuda mayor de $500,000. Y estamos en ese proceso de validar la deuda para, una vez que tengamos la deuda, entonces negociar la deuda. Así que todo eso es posible. Bueno, todo es posible y gracias a Dios porque contamos con el señor Alfonso Cordero de Cordero CPA para que pueda revisar todo ese caso y para que pueda ayudar a rebajar la deuda o sencillamente que las cosas se hagan correctamente. Así es. 305-599-4111, @Cordero CPA en YouTube, en Facebook. Pueden disfrutar los sábados a las 9 de la mañana del Cafecito con Cordero. Y si me dicen taxes, Decimos Cordero.